Mi padrastro se quedó con la librería de mis abuelos en la que ayudé y mi madre se puso de su lado. Ahora me suplican que les dé dinero. Hola, tengo 28 años y he estado distanciada de mis padres durante casi 7 años. Corté lazos con ellos después de que falleció mi abuelo, y mi madre decidió dejar que mi padrastro se hiciera cargo de la librería local que dirigían. Mi padre falleció cuando yo tenía 3 años a causa de un infarto repentino, nadie lo esperaba y todos quedaron en shock cuando sucedió. Los padres de mi padre cortaron lazos con mi mamá poco después de su fallecimiento, y ella nunca los volvió a ver. Mis abuelos nos acogieron a mi madre y a mí, y vivimos con ellos durante los primeros años después de la muerte de mi padre. Ella había sido ama de casa desde que me tuvo a mí, así que le resultaba difícil encontrar trabajo. Incluso cuando lo encontraba, era un puesto mal remunerado y tenía que trabajar el doble para llevar suficiente dinero a casa. Podría haber dirigido la librería con sus padres, pero creía que no tendría una gran ganancia a largo plazo y que era más un hobby que un trabajo real. De todos modos, trabajaba como vendedora para una empresa de papelería, y en un par de años, había ahorrado lo suficiente para tener su propio lugar. Así que cuando yo tenía unos 6 o tal vez 7 años, nos mudamos de la casa de mis abuelos a un lugar propio. Hasta entonces, solo estábamos mi madre y yo, porque estaba demasiado centrada en su trabajo para desviar su energía hacia otro lado. Además, todavía amaba demasiado a mi papá, y a menudo la veía mirar fotos de él y llorar. Pero después de que conseguimos un lugar propio, comenzó a salir con otras personas. Lo admitiré, al principio me sentí un poco molesta porque pensé que empezaría a ponerme en segundo lugar. No sé por qué me sentí así, tal vez fue solo un presentimiento, pero sentí que algo malo iba a pasar. A medida que empezó a salir con otros hombres, solía pensar estas cosas, pero nunca dejé que afectara mi comportamiento, y siempre fui amable con sus novios. Tampoco dejé que mi madre sospechara que me sentía un poco extraña por la cantidad de novios que traía a casa. Soy una mujer progresista, y he tenido mis aventuras y relaciones casuales, pero también pienso que si tuviera un hijo, probablemente lo pensaría 2 veces antes de traer a todo el mundo a casa. No sé por qué nunca se le ocurrió a mi madre. Todo lo que sabía era que cada semana había un hombre diferente. No sé exactamente qué estaba tratando de hacer, pero no tenía un buen presentimiento al respecto. Me mantuve callada al respecto porque no quería hacer sentir mal a mi madre. Había trabajado muy duro y había sufrido bastante. Además, solo era una niña, así que no sabía cómo expresarme con precisión sin sonar como una idiota. Así que simplemente nunca dije nada porque tenía miedo de herir los sentimientos de mi mamá. Luego, cuando tenía alrededor de 12 años, ella empezó a salir con Steven, y al principio, parecía un buen tipo. Vino un par de veces, nos llevamos bien. Yo fui amable con él fue amable conmigo, y así fue. Esperaba que, al igual que otras relaciones, esta probablemente tampoco duraría más que un par de semanas y terminaría pronto. Pero sorprendentemente, pasaron los meses y seguían viéndose. Él empezó a venir más seguido una vez que su relación se volvió seria, e incluso a veces cenaba y pasaba la noche en nuestra casa. Naturalmente, empecé a interactuar un poco más con él. Me di cuenta de que era bastante diferente del tipo de hombres con los que solía salir mi madre. Él parecía estar seriamente interesado en mi madre. Eso me gustaba de él, pero también tenía una vibra muy extraña. Después de conocerlo, mi madre empezó a cambiar ciertas cosas sobre sí misma, y estaba bastante segura de que lo hacía por él. Tenía una personalidad muy dominante y asertiva, y no necesariamente era algo malo, pero por alguna razón, mi madre era un poco demasiado sumisa, y yo me había dado cuenta de su extraño comportamiento a su alrededor. Cada vez que él venía, ella se convertía en una persona completamente diferente, y sentía como si ni siquiera supiera con quién estaba hablando. Ella hacía lo posible por estar de acuerdo con él en todo, y honestamente, parecía como si estuviera viendo a una adolescente enamorada tratando de impresionar al chico mayor en la escuela secundaria. Era extraño, y cada vez que estaba cerca de ellos, sentía como si estuviera intrometiéndome en algo muy personal, incluso si solo estaban sentados y no hacían nada. Nunca había visto a mi madre de esa manera, incluso con los otros chicos con los que había salido antes de esto. Parecía gustarle, claro, pero nunca hacía un esfuerzo real por cambiar o hacerse más agradable o lo que sea, pero lo hacía con Steven, y no me sentía bien al respecto. Pero de nuevo, en ese momento solo era una niña, y aunque había sentido que algo estaba mal, no podía decirlo exactamente y hablar con ella al respecto. Ella era mi madre, y había ciertas cosas de las que no podía hablar con ella simplemente porque eran inapropiadas para una niña de 12 años. Así que, una vez más, opté por no decir nada al respecto y me mantuve callada. Incluso cuando mis abuelos venían, nunca mencionaba su extraño comportamiento alrededor de su nuevo novio. Ellos me preguntaron un par de veces cómo se llevaban y si me gustaba o no, y siempre les daba respuestas que sabía que mi madre aprobaría. Después de salir durante aproximadamente un año, Steven se mudó con nosotros, y ahí es cuando las cosas realmente empezaron a cambiar en casa. Por ejemplo,
Él cambió todas las decoraciones de nuestra casa y las hizo más neutrales en cuanto al género, como él mismo lo describió. Ahora, habría tenido sentido si todas las decoraciones de nuestra casa fueran rosadas y femeninas, pero ese no era el caso. Ya era bastante neutral, en mi opinión. Habíamos decorado nuestra casa de manera bastante normal como cualquier otra persona. Pero por alguna razón, eso le pareció muy hiperfemenino, y él llegó y cambió todo sobre nuestra casa y lo convirtió todo en hipermasculino en su lugar. Para cuando terminamos de redecorar nuestra casa, literalmente parecía un apartamento de soltero. A él le impresionó bastante y dijo que finalmente le recordaba a su hogar. No entiendo cómo eso era algo bueno porque antes de eso, solía vivir con un grupo de compañeros de cuarto que eran más jóvenes que él. Quería quejarme al respecto, pero no lo hice porque mi madre me lo prohibió, y mi habitación había permanecido intacta, así que estaba bien. Pero luego, poco a poco, comenzó a cambiar otras cosas también. Convenció a mi madre de dejar de comer carne porque había leído en algún lugar que no era bueno para el cuerpo, y no quería que mi madre aumentara de peso y se volviera poco saludable en el futuro. Así que ambos se convirtieron en vegetarianos, y trataron de convencerme a mí también. Afortunadamente, yo estaba en la escuela y le dije que necesitaba la proteína para mantenerme en forma, así que no me presionaron mucho. No diría que fue un cambio malo, pero mi madre había sido la mayor fanática de las hamburguesas y todo lo relacionado con la carne antes de conocer a Steven, así que fue un gran sacrificio que estaba haciendo. También la obligó a dejar el azúcar, lo que la ponía de muy mal humor, lo cual no era bueno para mí porque nunca se enojaba con él, pero me regañaba por las cosas más pequeñas. También hubo muchos otros cambios saludables en el estilo de vida que incorporó en sus vidas, pero honestamente, todo era solo cosas aleatorias que él leía en internet y que le creaba paranoia a todos al exagerarlo en su propia mente. Era un hombre realmente extraño, pero a mi mamá parecía gustarle, y mientras él estuviera feliz, no quería decir nada al respecto. Además, no era como si me estuviera obligando a hacer algo, así que estaba bien con ello. Luego, se casaron. Un par de meses después de su matrimonio, mi madre anunció que planeaba renunciar a su trabajo porque estaba embarazada de nuevo. Pensé que era una gran noticia y estaba emocionada por tener un hermanito. Pero al mismo tiempo, no pensé que renunciar a su trabajo fuera la mejor decisión. El tipo de control que Steven parecía tener sobre ella era realmente sospechoso, y aunque aún no había salido nada malo de eso, no pensaba que fuera seguro para mi madre simplemente renunciar a su trabajo y depender completamente de su esposo. Intenté convencerla varias veces de que no renunciara a su trabajo, pero ella me dijo que eso no era asunto mío y que, como era una niña, debería limitarme a hacer cosas de niños y no meterme donde no me correspondía. Así que después de un tiempo, dejé de intentar hablarle de estas cosas y decidí que ella era una mujer adulta y sabía lo que era mejor para ella. Así que ella podía hacer lo que quisiera. También estaba harta de que me dijera que me mantuviera al margen de cosas que no me concernían, porque no creo que se diera cuenta de que las cosas que ella hacía definitivamente me concernían porque yo también era parte de la familia. Probablemente, tenía 15 o tal vez 16 años en ese momento, así que no era exactamente como si fuera una niña tampoco. De todos modos, decidí mantenerme al margen y ocuparme de mis propios asuntos. Pero desafortunadamente, mi madre perdió al bebé quizás alrededor de 3 meses después del embarazo. Fue devastador para ella, y como familia, lo pasamos mal. Estaba a finales de sus 30 años en ese momento, así que los médicos dijeron que las complicaciones habían ocurrido debido a su edad avanzada. Steven estaba extremadamente decepcionado, y hubo una fase en su matrimonio después de que mi madre perdiera al bebé donde ambos dormían en habitaciones diferentes y apenas se hablaban. Realmente fue triste porque mi madre ya estaba pasando por algo realmente desalentador, y para empeorar las cosas, la persona en la que debería haber podido confiar ni siquiera le hablaba. Aparentemente, le había dicho que necesitaba espacio para poner sus ideas en orden y procesar todo. Así que durante unos meses, básicamente solo eran compañeros de piso porque apenas hablaban de cualquier cosa que no fuera una emergencia doméstica. Solo discutían sobre las facturas y las compras, y eso era todo. Durante ese tiempo, mi madre realmente se abrió conmigo, lo que me ayudó a reconectar con ella, lo que hizo que todo fuera mucho peor cuando finalmente me obligó a cortar el contacto con ella. Cuando Steven no estaba hablando con ella se acercó a mí y a mis abuelos, y nosotros fuimos quienes estuvimos allí para ella. Mi abuela también había enfermado alrededor del tiempo en que mi madre perdió a su bebé, y eso también probablemente fue parte de la razón por la que comenzó a reconectar con nosotros. Un par de meses después, mi abuela falleció, y unas semanas después del funeral, Steven comenzó a esforzarse por hacer que mi mamá se sintiera mejor nuevamente. Así que comenzaron a reconstruir su relación, pero yo ya había perdido la fe en el tipo. Empecé a desagradarle porque realmente perdí mi respeto por él cuando comenzó a ignorar a mi madre después de que ella perdió al bebé. Pensé que era algo realmente bajo de su parte, y después de eso, nunca consideré intentar arreglar nuestra relación tampoco. Durante el tiempo en que él estaba ignorando a mi madre,
también comenzó a ignorarme a mí, y él y yo teníamos aún menos de qué hablar que él con mi madre. Así que prácticamente ni siquiera estábamos en términos de hablar en ese momento. Pero de todos modos, después del fallecimiento de mi abuela, él comenzó a intentar arreglar su relación con mi madre, pero para entonces, yo ya había tomado una decisión sobre él, y sabía que no me gustaba y que no confiaba en él. Alrededor de un año después, me fui a la universidad, y Steven y mi madre ya habían comenzado la terapia de pareja para esa época, y lo estaban haciendo muy bien. Los fines de semana, intentaba visitarlos y dividía mi tiempo entre mi madre y mi abuelo. Mi abuelo estaba muy solo después de que mi abuela falleciera, así que pensé que era realmente importante para mí mantenerme en contacto con él. Él estaba manejando la librería solo, y yo había comenzado a pensar que después de graduarme de la universidad, comenzaría a trabajar en la librería y me encargaría de sus finanzas o lo que fuera. Pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo porque unas semanas antes de mi graduación, recibí noticias de mi madre de que mi abuelo había fallecido mientras dormía. Me alegré de que hubiera fallecido pacíficamente, pero también estaba un poco molesta de que no tuve la oportunidad de decirle adiós una última vez. Además, el día del funeral, mi madre me dijo que su abogado, que resultó ser el albacea de su testamento, le había informado informalmente que ella iba a heredar el negocio de la librería. Supongo que mi abuelo no había cambiado su testamento antes de partir, y aparentemente iba a heredar la casa en la que habían vivido mis abuelos y en la que había pasado la mayor parte de mi infancia, porque incluso después de mudarme de esa casa con mi madre, aún la visitábamos con frecuencia. Me alegré de que fuera a heredar la casa, y sabía que mi madre no tenía ningún interés en dirigir una librería, así que planeaba pedirle que me dejara hacerme cargo en su lugar porque pensé que sería un buen punto de partida para mí. Y ni siquiera era como si el negocio de la librería estuviera yendo mal porque aún tenía clientes. Un par de semanas después del funeral, después de que se hubiera leído el testamento, decidí hablar con mi madre al respecto, pero en cambio, ella me dijo que ya había hablado con Steven, y él dijo que él se haría cargo en su lugar. Pensé que eso era muy injusto porque aunque legalmente mi abuelo le había dejado la librería a ella, todavía sentía que ella debería haberme permitido dirigir el negocio. Intenté decirle que tenía un vínculo especial con mis abuelos, y cuando mi abuelo estaba solo después de que abuela falleciera, yo había estado ayudándolo a dirigir la librería de todos modos, así que conocía las finanzas, y sentía que habría sido justo que al menos fuera socia al 50% en el negocio con Steven si eso es realmente lo que quería mi madre. Pero ella era muy terca y me dijo que ya le había prometido a Steven que iba a dejarlo hacerse cargo del negocio y que él lo convertiría en una franquicia y lo llevaría a nuevas alturas, así que necesitaba mantenerme fuera de su camino. La verdad sea dicha, no pensaba que Steven tuviera lo necesario para eso. Además, éramos una de las librerías excepcionalmente afortunadas que aún estaban funcionando bien en esta época, así que la idea de expandir el negocio parecía un poco descabellada e inalcanzable por el momento. Pensé que sería mejor empezar poco a poco y mejorar el único lugar que teníamos. Tuvimos muchas discusiones al respecto, pero un par de días después, mi madre me dijo que su decisión era final y que ningún argumento iba a cambiar su opinión, así que necesitaba rendirme porque aparentemente estaba sacándola de quicio. Me dijo que conocía a sus propios padres, y que querrían lo mismo que quería Steven, así que necesitaba mantenerme al margen porque aparentemente no conocía la situación tan bien como ella. Me dijo que Steven ya había estado pasando por momentos difíciles en su trabajo y había estado pensando en renunciar desde hacía tiempo. Finalmente, tuvo la oportunidad de hacerlo con algo en que respaldarse, y me dijo que yo no iba a quitárselo. Me dijo que olvidara todas las ideas de tratar de quitarle el negocio, y si no podía hacerlo, podía simplemente dejarlos en paz, ya que yo era una adulta y podía manejar la vida sola. Fue una cosa realmente desagradable de decirme, especialmente para defender a Steven. Mi madre y yo tuvimos una pelea muy fea, y desde ese día, no habíamos vuelto a hablar. Salí de la casa ese día, y después de graduarme, nunca más volví a saber de ella ni le envié mensajes de texto. Ella dejó muy claro que o estaría bien con que Steven dirigiera el negocio de la librería, o podía irme, así que elegí irme, y me mantuve firme en eso. Han pasado 7 años desde entonces, y muchas cosas han cambiado. Me gradué, me mudé a mi propio apartamento y conseguí mi primer trabajo. También comencé a salir con mi novio, Dean, hace unos años. La vida ha sido buena, y no me importa cómo resultaron las cosas. Por supuesto, a veces extrañaba mucho a mi madre, pero luego recordaba lo que me dijo el día que me fui, y dejaba de pensar en ella. Me gustaría decir que había olvidado por completo a mi mamá y que había sanado de todo, pero no fue realmente así como resultó. No me importaba el hecho de que no me estuviera hablando, pero no podía evitar sentir que ella estaba eligiendo a Steven sobre mí. En el fondo, siempre había sabido que si se trataba de eso, ella siempre elegiría a Steven sobre mí. Supongo que había esperado que estuviera equivocada, y cuando no lo estuve, eso destrozó cualquier ilusión sobre mi madre y efectivamente terminó nuestra relación. Ni siquiera tenía a mis abuelos a mi alrededor, así que no tenía razón para mantenerme en contacto con ella.
Han pasado 7 años sin noticias de ella ni de cómo le iba. Dado que ahora vivo en una parte diferente de la ciudad y de todos modos no teníamos círculos superpuestos, y ya le había dicho a mis familiares que no quería saber nada de ella, simplemente no estaba interesada porque solo me haría daño. Entonces, para resumir, no sabía absolutamente nada de lo que mi madre había estado haciendo en los últimos 7 años desde que la corté. Pero luego, hace unas semanas, finalmente me enteré por uno de mis primos que mi madre había estado preguntando por mi número de teléfono y dirección, ya que quería saber si estaba bien si le decía a mi madre dónde vivía. Me pareció un poco extraño, pero luego pensé que había cambiado de número después de irme, y la había bloqueado en todas las redes sociales, así que esta era la única forma en que podía llegar a mí. Después de deliberar un poco, le dije a mi primo que estaba bien porque, para ser honesta, realmente quería saber por qué mi madre quería hablar conmigo después de tanto tiempo. Así que le dije que adelante y le diera mi dirección. Un día después de eso, me visitó, y vino sola. Me sorprendió un poco ver que Steven no la acompañaba, pero luego pensé que nunca habíamos sido tan cercanos, así que no era una locura. Mi madre y yo tuvimos una reconciliación llorosa, y después de eso, empezamos a hablar. Le conté toda mi vida, e incluso le presenté a Dean. Ella seguía preguntándome sobre mi trabajo y cómo estaba financieramente, lo cual pensé que era un poco extraño, pero no le di mucha importancia porque era natural que una madre quisiera saber cómo estaba su hijo. Lo único que me pareció un poco extraño fue el hecho de que no habíamos estado en contacto durante casi 7 años, y todo lo que quería saber era cuánto ganaba en mi trabajo. Probablemente, podía darse cuenta de que no estaba pasando por apuros porque tenía un buen estilo de vida, lo que se reflejaba en cómo había decorado mi casa. A pesar de eso, cuando ella seguía haciéndome preguntas sutiles, empecé a pensar que tal vez había algo más detrás y que tal vez tenía motivos ulteriores para venir a visitarme. Y después de un rato, finalmente me soltó la bomba y dejó de lado cualquier pretensión de que había venido a arreglar las cosas conmigo. Me dijo que estaba contenta de escuchar que estaba bien económicamente porque realmente necesitaba mi ayuda. Me dijo que el negocio de la librería no estaba yendo muy bien, y Steven estaba luchando por mantenerlo a flote. Sus grandes ideas de expansión y convertirse en una franquicia realmente no habían funcionado para él porque ahora tenía múltiples ubicaciones, pero ninguna estaba vendiendo, y también había tomado mucho dinero prestado de amigos y familiares, que ahora tenía que devolver. También había invertido todo su dinero en el negocio, pero no había retornos, así que estaban luchando incluso para poder pagar sus propias facturas. Ni siquiera podían imaginar qué pasaría si sus amigos y familiares comenzaran a pedirles que devolvieran el dinero que habían prestado. Estaban en una situación financiera realmente difícil, así que querían que los sacara del apuro. Mi madre me dijo que había venido a verme porque quería hablar conmigo sobre esto, y mientras hablaba conmigo, ya había deducido que tenía un ingreso decente y que podría ayudarlos al menos un poco. Como si eso no fuera lo suficientemente embarazoso, luego señaló a mi novio y dijo que, ya que iba a formar parte de la familia de todos modos, incluso Dean podría contribuir y ayudar a mantener el negocio familiar. No sé por qué mi madre pensó que iba a ayudarla de esa manera, pero en el momento en que me di cuenta de que había venido aquí solo por ayuda y no para disculparse, decidí decirle que se podía ir porque yo no estaba interesada. Para ser clara, si hubiera venido a mí con la intención de realmente arreglar las cosas entre nosotros y compensar todo el tiempo que habíamos perdido, tal vez incluso hubiera considerado ayudarla. Pero ella solo quería mi dinero, y el hecho de que también hubiera involucrado a Dean en esto simplemente no me pareció correcto, así que decidí decirle que se fuera, y tuvimos otra pelea. Me llamó egoísta e ingrata y dijo que lamentaba haber intentado comunicarse conmigo, y yo tampoco me contuve y dejé salir toda mi frustración desde que era una niña. Después de que se fue, Dean literalmente tuvo que ayudarme a calmarme durante casi una hora porque me había alterado mucho. También me resultó realmente molesto que solo mi madre hubiera venido a pedir ayuda, cuando en realidad era Steven quien había arruinado todo. Estaba realmente enojada por muchas cosas, y por eso me negué a ayudarlos. Mi madre y yo habíamos tenido una relación tensa y mala desde que se casó con Steven, y había llegado a un punto crítico hace casi 7 años, y pensé que las cosas iban a mejorar, pero no lo hicieron, y mi decepción y enojo se apoderaron de mí, por eso rechacé a mi madre. Ella no volvió a hablarme hasta hace un par de días. También había olvidado todo el episodio hasta que me llamó hace unos días y me dijo que ahora no tenían otra opción más que abandonar el negocio y vender todo, porque estaban realmente luchando con el dinero. Y también le habían dicho a todos los que les habían prestado dinero que el negocio no estaba funcionando bien, y todos querían su dinero de vuelta. Hizo que pareciera que todo era culpa mía y me dijo que si solo la hubiera ayudado ese día, no solo por ella sino por mis abuelos, entonces este día no habría llegado. Pero ahora no tienen nada más que dar, y vender es la única opción que les queda. Sé que no debería sentirme culpable, pero lo hago, pero la razón es porque siento que he decepcionado a mis abuelos. Sé lo mucho que significaba ese negocio de librería para ellos, y Dios sabe que para mí también es lo mismo.
Así que saber que se nos va a escapar de las manos no es una verdad fácil de aceptar. Podría hacer algo ahora, pero siento que mi madre y Steven no son los mejores para gestionarlo, pero tampoco quiero dejar ir el negocio porque entonces me sentiría como una total idiota. Así que estoy dividida por no salvar la librería de mis abuelos. Actualización 1. En primer lugar, quiero agradecerles mucho por los comentarios en mi publicación. Después de pensarlo, he decidido que no voy a ayudar directamente a mi madre. Pero, como todos ustedes dijeron, realmente no quería permitir que mi madre arruinara el legado de mis abuelos. Ellos pusieron mucho esfuerzo en algo propio, y no iba a permitir que mi madre lo estropeara. Así que decidí ponerme en contacto con un amigo mío, y juntos decidimos comprarles el negocio. No voy a aprovecharme de mi madre y le voy a ofrecer un precio justo, y mi amigo está bastante bien, ya que tiene un negocio de restaurante que heredó de su padre hace un par de meses. También ha estado buscando expandirse, y piensa que una librería más cafetería sería una idea perfecta. Así que va a comprarle el negocio, y como yo le propuse esta idea, y pondré algo de dinero, voy a ser su socia. Lo único que queda por hacer ahora es hablar con mi mamá. Solo espero que no haya encontrado otros compradores aún porque eso complicaría las cosas. Parece poco probable, sin embargo, ya que solo han pasado unas semanas. Supongo que aún no se ha finalizado nada. De todos modos, estoy cruzando los dedos y esperando lo mejor. Edición, para aclarar, solo vamos a comprar la original, la de mis abuelos. Creo que las otras las están cerrando, ya que solo alquilaban. Tal vez compremos el inventario, pero antes tenemos que analizar bien qué hay que nos pueda servir y qué no. Actualización 2. Han pasado 2 días desde mi última actualización, y hace media hora, acabo de terminar una llamada telefónica con mi madre. Le conté toda la idea que mi amigo y yo tuvimos, y le mencioné que esto sería simplemente un negocio, y nada más. Estaba hablando con ella en un contexto profesional, y realmente pareció estar abierta a la idea. Me dijo que hablaría con Steven y nos informaría, así que creo que esto va a suceder. Ahora, es realmente emocionante porque siempre había querido algo así, y ahora creo que realmente se va a materializar. Dean y yo ya estamos celebrando. Actualización 3. Vale, han pasado un par de semanas desde la última publicación aquí, pero he estado muy ocupada porque mi madre y Steven aceptaron nuestro trato. Finalmente, vendieron el negocio, y ahora mi amigo y yo ya nos hemos hecho cargo. Hay muchas renovaciones por hacer, y estamos supervisando todo. Todavía falta mucho camino por recorrer hasta que empecemos a ganar dinero con esto, pero tengo esperanzas. Sé que mis abuelos estarán orgullosos de mí, y simplemente tengo este presentimiento de que todo va a salir bien. No puedo explicarlo, pero lo sé. Ahora, todo lo que necesito son las bendiciones de todos. Actualización 4. El negocio está prosperando. Después de meses de arduo trabajo y dedicación, la librería, que ahora también cuenta con una cafetería, está atrayendo a más clientes de los que podríamos haber imaginado. Las renovaciones que hicimos realmente han dado sus frutos, y el ambiente acogedor que hemos creado ha convertido el lugar en un punto de encuentro popular en la ciudad. Sin embargo, la felicidad se vio empañada recientemente cuando recibí una llamada de mi madre. Para mi sorpresa, no era una llamada amistosa. Steven, mi padrastro, estaba decidido a recuperar el negocio, y mi madre estaba de su lado. Argumentaban que todo el éxito que estábamos experimentando se debía a las ideas y el trabajo de Steven. No podía haberme reído más, ya que si vieran lo que dejaron en la librería de mis abuelos, sabrían que eso no podría haber sido más lejos de la realidad. Después de todo el esfuerzo que mi amigo y yo habíamos invertido para revitalizar el negocio, escuchar que querían quitármelo fue muy chistoso. Finalmente, corté la llamada, aunque antes le dije que no piense en montar un escándalo en mi librería porque es un negocio serio y no quiero ninguna de sus payasadas, sino llamaría a la policía. Lo hice porque he leído muchas historias en donde los familiares regresan y se ponen agresivos, así que quería cubrir esas bases. La vida es buena, aún tengo mi trabajo, aunque siempre que puedo, cuando no trabajo, voy y paso tiempo ahí porque me gusta estar en el lugar de mis abuelos. Básicamente, es como mi segundo trabajo, aunque ya hay un par de empleados que se encargan de todo el 100% del tiempo. También Dean pasa tiempo conmigo en la librería, y nuestra relación cada día está mejor.